China y el siglo XXI, el despertar del dragón. Si pensamos en la historia moderna, cada siglo ha tenido un protagonista. El XIX fue el siglo británico, barcos mercantes surcando todos los mares, fábricas impulsadas por vapor, colonias repartidas en todos los continentes. El XX fue el siglo estadounidense, Hollywood, Silicon Valley, el dólar, el sueño americano exportado al mundo entero. Y ahora, al comenzar el XXI, surge una pregunta inevitable. ¿Será este el siglo de China? Para responder, tenemos que explorar las múltiples dimensiones en las que el gigante asiático se proyecta: economía, tecnología, geopolítica, cultura e incluso filosofía. Porque China no solo quiere crecer, quiere redefinir cómo funciona el mundo. Soy Hamada Dev, bienvenidos a mi canal. ¡Empezamos! La transformación económica, del taller del mundo al motor global. En 1978, cuando Deng Xiaoping lanzó las reformas de apertura, el PIB per cápita de China era inferior al de muchos países africanos. La pobreza era generalizada y el recuerdo de la revolución cultural aún pesaba. 40 años después, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza, un logro sin precedentes en la historia humana. Hoy, China es la segunda economía del planeta, y muchos economistas predicen que, en algún momento de este siglo, superará a Estados Unidos en términos absolutos. La fórmula fue clara: mano de obra barata, inversión extranjera masiva y un Estado dispuesto a planificar. Pero esa era ya está quedando atrás. China se ha convertido en un consumidor interno gigantesco. Con una clase media de más de 400 millones de personas, las empresas globales saben que no pueden ignorar este mercado. Ejemplo, en el sector automotriz, mientras en Occidente la transición hacia los autos eléctricos avanza lentamente, en China los fabricantes como BYD y NIO lideran ventas, innovación y exportaciones. Lo que antes era imitación, ahora es creación. Tecnología, el salto al futuro. En el siglo XXI, quien domine la tecnología dominará el mundo. China lo sabe y actúa en consecuencia. Telecomunicaciones. Huawei y ZTE han liderado la expansión del 5G, generando alarma en Washington y Bruselas. Inteligencia artificial. En ciudades como Shenzhen, la IA ya se utiliza para regular el tráfico en tiempo real, optimizar fábricas y vigilar el comportamiento ciudadano. Energías renovables. China es el mayor productor de paneles solares y turbinas eólicas del mundo. Carrera espacial. Con la Estación Espacial Tiangong y misiones a la Luna y Marte, Pekín demuestra que no solo quiere mirar al cielo, quiere habitarlo. No se trata solo de competir con Silicon Valley. Se trata de crear un ecosistema paralelo, donde las plataformas chinas, WeChat, Alipay, Douyin, reemplazan a Facebook, PayPal o TikTok global. En lugar de depender de Occidente, China ofrece alternativas hechas a su medida. Geopolítica. La ruta de la seda del siglo XXI. La llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, por sus siglas en inglés, es probablemente el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia. Carreteras en Pakistán, puertos en África Oriental, ferrocarriles en Europa del Este, cables submarinos en América Latina. Más de 140 países ya forman parte de esta red que busca conectar el mundo con epicentro en China. Si el Imperio Británico se sostuvo en el control de los mares y Estados Unidos en el dólar y la OTAN, China apuesta por algo distinto, un entramado económico donde las naciones sientan que necesitan más a Pekín que a Washington. Cultura e ideología. El poder blando. Un país no domina solo por la fuerza de sus armas o su economía. Necesita también proyectar un relato, un sueño. China promueve sus institutos Confucio en decenas de países, enseñando mandarín y difundiendo su filosofía milenaria de equilibrio y armonía. A través de sus plataformas audiovisuales, exporta dramas, películas y hasta videojuegos. Pero la diferencia con Occidente es notable. Mientras Hollywood vende el individualismo y la libertad, China proyecta un discurso de colectividad, estabilidad y prosperidad compartida. El mensaje implícito es: Occidente trajo caos, nosotros traeremos orden. Retos internos. El dragón también duda. Sin embargo, el futuro de China no está escrito en piedra. Sus desafíos son enormes. Envejecimiento poblacional. Tras décadas de la política del hijo único, la sociedad china envejece rápido. Para 2050, un tercio de su población será mayor de 60 años. Medio ambiente. Aunque lidera en energías renovables, sigue siendo el mayor emisor de CO2. Sus ciudades enfrentan contaminación y escasez de agua. Tensiones políticas.
El modelo autoritario genera admiración en algunos países, pero también rechazo y sospecha. Choque con Estados Unidos, la guerra comercial, la disputa por Taiwán y la pugna tecnológica marcan el pulso de una nueva guerra fría. El dragón tiene fuerza, pero también cicatrices. Mirada al futuro, escenarios posibles. Existen 3 grandes escenarios para el siglo XXI. Hegemonía china. El país supera a Estados Unidos en PIB, lidera la innovación tecnológica, extiende su influencia en Asia, África y América Latina, y establece nuevas reglas en organismos internacionales. Bipolaridad. China y Estados Unidos comparten el poder en una relación de rivalidad y cooperación, similar a la Guerra Fría pero con interdependencia económica. Multipolaridad. Más que un mundo dominado por una sola nación, vemos bloques regionales, China en Asia, la UE en Europa, India emergiendo, África en consolidación, que comparten la influencia global. Lo más probable es que el siglo XXI sea recordado como el tiempo en que Occidente dejó de ser el centro único, y China pasó de periferia a protagonista. El despertar del dragón. La historia nos enseña que las potencias no son eternas. El sol se puso sobre el Imperio Británico, el sueño americano enfrenta grietas. Ahora, el dragón chino se yergue con paciencia, disciplina y visión a largo plazo. ¿Será un dominio benevolente, marcado por la cooperación? ¿O uno desafiante, con tensiones crecientes? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que, en economía, tecnología, geopolítica y cultura, China ya está moldeando el siglo XXI. Y cuando los historiadores del futuro escriban sobre nuestra era, quizás la llamen así. El siglo de China. Gracias por acompañarnos en Hamadadeb. No olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestra próxima exploración en el mundo en constante evolución de la tecnología. Hasta la próxima. Sigan curiosos.